el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. El pueblo peruano, señores miembros del tribunal, a lo largo de la historia republicana, ha establecido una forma de variación o cambio del orden constitucional que se puede graficar de la siguiente manera. Hay un gobierno de forma que es cuestionado socialmente por la falta de eficacia o legitimidad. Se produce un levantamiento en armas. Ese levantamiento en armas genera una ruptura del orden constitucional. La ruptura del orden constitucional genera un gobierno de facto. El gobierno de facto convoca al pueblo para ejercer el poder constituyente. Se forma una asamblea o congreso constituyente y se da un nuevo orden constitucional que asume todas las funciones del Estado. Esa es la regla que hemos apreciado a lo largo de nuestra historia. De las 12 constituciones que ha tenido el Perú, la mayoría, 9, se han producido siguiendo la regla social de la ruptura del orden constitucional ilegítimo o ineficaz a través de la instauración de un gobierno de facto y la convocatoria al pueblo para, ejerciendo el poder constituyente, crear un nuevo orden constitucional. De 12, 9. Vean, por ejemplo, ustedes el caso de la Constitución establecida con la Carta Política de 1823. Se deja sin efecto la Constitución de 1823. ¿Por qué? Porque el 10 de febrero de 1824 el Congreso General Constituyente suspende la Constitución y entrega las funciones a Bolívar. Y luego, fruto de eso, aparece la Constitución de 1826. ¿Qué pasó con la Constitución de 1826? Se dejó sin efecto. Igual el 26 y 27 de enero de 1827, José Bustamante lideró el alzamiento en armas a través de un motín que declaró abolida la Carta Vitalicia y restauró la de 1823. ¿Cómo se cambió la Carta Política de 1834? Igual, el 22 de febrero de 1835, Felipe Santiago Salaverry se subleva en el Callao y se proclama jefe supremo de la República. Se instauran los estados nor-sur peruano y la Confederación Perú-Boliviana y se da la Constitución de 1839. ¿Qué pasó con la Constitución de 1839? En enero de 1855, el general Ramón Castilla derrota al presidente Echenique e instaura el gobierno provisorio, crea el gobierno de la moralidad y surge la Constitución de 1856. ¿Qué pasó con la Constitución de 1860 o 56 según algunos? El 6 de noviembre de 1866, Pedro Díez Canseco tomó Lima y derrocó al presidente Preset. Mariano Ignacio establece una dictadura y se crea la Constitución de 1867. ¿Qué pasó con la Constitución de 1867? El 4 de julio de 1919, Augusto B. Leguía da un autogolpe de Estado. Se instaura el gobierno de la Patria Nueva y surge la Constitución de 1920. ¿Qué pasó con la Constitución de 1920? El 22 de agosto de 1930
Sánchez Cerro se subleva en Arequipa, se instaura una junta de gobierno y surge la Constitución de 1933. ¿Qué pasó con la Constitución de 1933? El 3 de octubre de 1968, el general Juan Velasco Alvarado derroca al presidente Fernando Belaúnde. Se instaura el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y surge la Constitución de 1979. Y finalmente, ¿qué pasó con la Constitución de 1979? El 5 de abril de 1992, el presidente Fujimori instaura el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional y se da la Constitución de 1993. ¿Qué podemos extraer de este análisis histórico del Perú para ver si existe o no la regla social utilizada el 5 de abril de 1992? 9 de los 12 órdenes constitucionales que existieron en el Perú se han creado con la regla social: ruptura del orden constitucional, gobierno de facto, poder constituyente, nuevo orden constitucional. Repito, la regla es ruptura del orden constitucional, gobierno de facto, poder constituyente, nuevo orden constitucional. Un dato muy importante: desde 1867, repito, desde 1867, el pueblo peruano ha aplicado de manera permanente la regla social que acabo de enunciar. Esto es, que desde 1867 al año 2009, en el Perú, todos los órdenes constitucionales han cambiado siguiendo la misma regla: ruptura del orden constitucional, gobierno de facto, poder constituyente, nuevo orden constitucional. Esto está vigente de manera ininterrumpida desde 1867. ¿Habrá tocado algún punto la sentencia de la Sala Especial Suprema en el caso que ha condenado por rebelión? Ni uno, ni una línea. Salvo Alberto Fujimori, ningún presidente de un gobierno de facto ha sido procesado por delito de rebelión en toda la historia. No, el anterior. La Constitución de 1823 cambió con la regla que digo sí. ¿Bolívar fue procesado? No. La Constitución de 1826 cambió con la regla que señalo, sí. ¿Santa Cruz fue procesado? No. La de 1828 no se aplicó la regla. La de 1834 sí. ¿Salaverry fue procesado? No. La de 1839 sí se aplicó. ¿Castilla fue procesado? No. La del 56 no se siguió la regla. La de 1860 sí. ¿Prado fue procesado? No. La de 1867 sí. ¿Leguía fue procesado? No. Ojo, Leguía fue procesado por enriquecimiento ilícito, no por haber dado un gobierno de facto. La de 1920 se aplicó la regla, sí. ¿Sánchez Cerro fue procesado? No. La de 1933 se aplicó la regla, sí. ¿Velasco y Morales Bermúdez fueron procesados? No. La Constitución de 1979 sí. El único procesado, Alberto Fujimori. O sea, al único que no se le aplica la regla es Alberto Fujimori. ¿Por qué será?